Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí su ayudante web del canal Data Plus oficial y este canal activo que es Hosting by Chile o con el logo cierto G Solution Server, o pueden también buscar como dataplus.g Solution Server. Voy a comenzar con este video para hablar de lo que es BPS. A ver, primero voy a mencionar qué es lo que es un BPS. Un BPS no es más que nada que una partición de un servidor dedicado, o una virtualización en este caso, en el cual el servidor dedicado, ¿cierto?, automáticamente asigna dentro de este mismo, que puede ser un rack server tanto horizontal como un tower, ¿cierto? Asigna por partes, ¿cierto?, una IP dentro de este servidor dedicado, una memoria RAM, un consumo de CPU y de gigahertz, ¿cierto?, de cada CPU y hilos de tales cantidades y todo el tema. Además del punto de montaje del disco duro que ustedes pretendan tener en ese BPS, que significa, para que todos sepan siempre, Virtual Private Server. Hay otros que son los DDS, B corta DS, Virtual Dedicated Server, que son lo mismo, pero con un ambiente más cerrado, es decir, con un IP, digamos, pública, pero en el fondo más dedicada o más exclusiva que el Virtual Private Server. Ahora, ¿de qué se trata fundamentalmente un Virtual Private Server? Primero, disculpen, de que ustedes pueden montar ahí, ¿cierto?, una imagen, primero del sistema operativo, que se llama en este caso, hay varios, está CentOS, está Fedora, está Ubuntu, hay varios, muchos sistemas operativos, pero generalmente se ofrece el CentOS, a modo general, el CentOS. Ahora, el CentOS como imagen para alojar sitios web sirve para cPanel, para Plesk, para varios. Eh, em, y bueno, bajo esta imagen uno elige la licencia o los tipos de paneles de control que uno quiera administrar. Por ejemplo, si yo monto dentro de un servidor dedicado un BPS, y este BPS lleva un CentOS, ¿cierto?, como imagen de sistema operativo. Este sistema operativo, si yo por ejemplo lo monto con un cPanel como adicional, este cPanel va a ir con una licencia única que se paga por una sola cuenta, que creo que cuesta como $15. Tal vez fluctúa de los $15, bueno, 10, $15. Y ya las 5 cuentas hacia arriba se va escalando según la usabilidad. Entonces, en el fondo, es eso más las cantidades de cuentas de ese panel que uno va agregando, lo que va facturando el proveedor directo. Proveedores directos sí hay, como Linode, como DigitalOcean, como Vultr, como hay varios más, como Interserver, como Mochahost, eh, como Contao, como OVH Cloud, hay varios. Eh, Ellos mismos te hacen el montaje del servidor con la imagen CentOS, luego con el panel de control que tú elijas, y en las respectivas cantidades. Por ejemplo, hay paneles de control que son costo cero y tú puedes render de forma ilimitada, pero eso no es en el caso de panel. Cuando ese panel se cobra por unidad de 1 a 5, de 5 a 10 o 20 y así sucesivamente, y son cantidades de dólares o de euros, generalmente lo que se cobra vía internet. Ahora, cuando es en Chile es lo mismo porque es licenciado Cento, entonces en fondo lo que ocurre con Cento es que si ese panel tienes que pagar en dólares, ¿cierto?, la cantidad de ese panel que va a elegir inicialmente. Yo recomiendo 5,
para que vayas viendo cómo trabaja tu sistema de VPS, ¿cierto? Vayas explorando las distintas cualidades que tiene. Por ejemplo, dentro de esta está la misma en servidor dedicado, pero digamos, fundamentalmente yo te recomiendo Interserver para que puedas virtualizar cierta imagen en, en Secacus, que es la central de este server, y te dan IPs de muy buena reputación que en Chile cunden bastante y que tiene una propagación bastante alta acá en Chile y en Sudamérica. Y en el mundo igual. No tienen puntos de falla, ellos mismos te dan soporte completo cuando es sobre 4 núcleos. Y ellos mismos te dan soporte para migrar tu reseller o reseller master o alfa a un VPS. Te lo migran vía consola de 20 SSH, puerto 22. Ese es el puerto que ellos ocupan. Ahora, por ejemplo, Mochahost ocupa el puerto 2222. Por seguridad, ¿cierto? Ellos ocupan ese puerto. Hay otras empresas que, por lo general, el puerto 800 o 8080, pero generalmente el puerto 80, a modo general. Bueno, y ahí te miro los datos, vía consola, pum, la descarga de una. Y la velocidad promedio, mira, de enlace entre Chile y Estados Unidos y el resto del mundo es de 1 GB. ¿Por qué? Porque la latencia baja de tal manera, porque la redundancia de las transmisiones de datos a través de la vía oceánica es tan alta hoy por hoy que la mínima cantidad de pérdida de datos es tan baja dentro de Chile, con servidores locales, tanto hacia Estados Unidos como el resto del mundo, que en el fondo es casi lo mismo comprar en Estados Unidos que comprar en Chile. Entonces es casi inexistente ese mito de que en Chile es mejor. De hecho, en un VPS en Estados Unidos tú puedes como habilitar puertos para que no se lo quieran en Chile. Por ejemplo, puertos entrantes salientes de correo como el 26 o el 467 o el 469 saliente, digamos. Y en cuanto a configuración, te lo entregan prácticamente listo. Te lo entregan andando, funcionando con puerto SASHD para que instales tus terceras partes, que puedes comprar tu licencia, streaming, etcétera, o de video, ¿cierto? Y según los requerimientos tuyos se te puede montar un VPS. Por ejemplo, para streaming te sugiero eh, un VPS de alto consumo en cuanto a CPU, mínimo unas 8 CPU, 8 núcleos en fondo, de mínimo 2.3 o 3 GHz cada núcleo, y una RAM swap de unos 6 GB por lo menos, o 4 GHz, 4 GB, perdón, de swap, y de RAM directa unos 8 GB, como te digo. Ahora, si lo quiero ocupar para streaming, hosting y reseller, mínimo de 10 GB de RAM. Ahora, ahí tú puedes obviamente montarse todos tus paquetes, y si te van a migrar, te migran todo de una. Te migran con el usuario, el password, todo, y te lo separan por ambiente. Ahora, a modo general, ¿qué trae en el lado izquierdo, cierto, de la pantalla, en el menú principal que se despliega en tu VPS? Es lo mismo que WHM, pero se llama root o ROOT, que es raíz. Tú accedes con tu contraseña que te da el proveedor, luego la puedes customizar a la vez que tu marca blanca de servidor, al igual que tu hostname, que también lo puedes cambiar. Ojo, trata de no cambiarlo una vez que instales terceras partes, como streaming especialmente, si es WH Sony, porque influye en la instalación posterior, al montaje de la instalación, como tal, con la licencia comprada. Yo recomiendo eso, que elija un hostname antes, o sea, antes de colocar un hostname determinado y tener uno por defecto, coloca primero las terceras partes, que puede ser Subtaculo, Streaming, Lightspeed, Cloud Linux, etcétera. Tú vas añadiendo pues, adicionales, y al final em, tú eliges la plataforma que más te acomode para añadir, digamos, adicionales dentro de tu VPS. Y en el fondo eso es lo que tienes que tener claro, que un VPS te toca capacidad de
tú manejas los recursos frente al cliente y incluso no limitar al cliente con nodos ni nada. Por ejemplo, te nombré Interserver, que te puedo dar la experiencia propia. Yo en esa empresa toda la pandemia estuve arrendando VPS para la empresa para la cual hago alguna asesoría a veces eh, de ayudante, como en este caso es este canal que es Ayudador Web, que es como me denomino, nada más que eso y solo eso. Y te puedo señalar que cuando me tocó ayudar en algo ahí en esa empresa, eh, yo tuve que ver, ¿cierto? Algunos, conocer obviamente la máquina, esto lo conocí el 2009, 2008, y estuve 3 días agarrándome de cabezazo, reinstalando todo el Apache, recompilándolo. 3 días, pero fueron full, y estuve al final como 2 meses, ya me rayé un poco, pero día y noche, y veía ya con cunas verdes con los ojos, pero no lo recomiendo porque te genera estrés visual, y termino usando lentes de mucha capacidad de pérdida de visión. Bueno, el tema es que te recomiendo solamente recibirlo como te lo entregan e ir, ¿cierto?, enriqueciéndolo con tus clientes, y lo puedes, ¿cierto?, customizar con WHMCS que están en los videos de abajo, con el API RED, ¿cierto?, que ya lo expliqué antes, y lo incrustas en WHMCS y armas los planes, ¿cierto?, y lo sincronizas con Chrome en cPanel y listo. Partes vendiendo cuentas de hosting, reseller, etcétera. Eso. Cuento corto es que el VPS en el fondo sirve para trabajar en forma dedicada. Si el Rack Server es un servidor totalmente potente, robusto, dedicado, con todos los recursos únicos propios, el VPS te permite trabajar una parte de ese VPS, de ese servidor dedicado, en forma como partición virtualizada, ocupando directamente recursos del servidor dedicado, pero en forma aislada. O sea, cada VPS va separado dentro de un servidor dedicado, de hecho. Eh, Ahora existen las nuevas plataformas cloud de Google o cloud de IBM, que dentro de un servidor dedicado, que es una forma distinta, que es el cloud hosting o cloud server, te ocupa, cierto, las cantidades de RAM, de nodo, de proceso, de almacenamiento más que nada, o de subir archivos, pero en forma elástica, en forma, digamos, de usabilidad. Me explico, por ejemplo, si tú consumes tanto de RAM, tanto de disco duro, tanto de swap en RAM, tanto de tráfico, ¿cierto? Ellos te cobran según lo que tú usaste, no según el precio fijo estandarizado, por ejemplo, que puede ser Interserver en OVH Cloud, etcétera. Todas las empresas que se llaman al principio, Vulture, DigitalOcean, etcétera. Perdón, entonces en el fondo lo que voy es que eso permite que tú en un VPS, ¿cierto?, tengas tanto, puedes elegir entre proveedores que te den elasticidad en el uso, u otros con recursos fijos. Mira, por economía, por cantidad, están también los VPS, que son los storage o los big storage, que son de un alto almacenamiento. ¿Por qué? Porque hay, por ejemplo, uno de 4 núcleos con 8 GB de RAM, 3 en swap, 3 GB de RAM en swap, cuesta como $30, que son como unas 27.000, 26.000 pesos chilenos. Y la licencia inicial te cuesta como, de cPanel te cuesta como unos 15 o $20 más, que estaríamos hablando de unas 45 lucas chilenas aproximadamente. Y ya tú puedes tener tu VPS de forma decente, corriendo totalmente bien, y ya enriqueciendo a tus clientes, ¿cierto? A medida que va pasando el tiempo, y tienes todo dedicado: IP dedicada, RDNS, que son los DNS reverso, para evitar ciertos conflictos de email o de redireccionamiento, ¿cierto?, de cualquier tipo de las IP, ¿cierto?, para el uso del mismo, para que no haya conflicto en los enlaces, ¿cierto?, de envío y recibo de archivos, ni email tampoco. Entonces, bueno, puedes también reiniciarlo, tiene un reinicio dentro del WHM con acceso RAID,
un reinicio de consola Open SSH, reinicio de servicio de email, reinicio de... y todo es remoto. De tu computador mismo, tú te enlazas y listo, accedes. Reinicio de servicio de MySQL, reinicio de servicio de, aparte de email, de MySQL, de base de datos, reinicio de servicios de Apache, upgrade a la última, digamos, a la última versión de ese panel, y así sucesivamente. Pero ellos, arriba de 4 CPU, en Big Storage, en este caso, por eso me refiero a server, conviene bastante porque te dan 4 teras. 4 teras. Y si tú pides, ellos te dejan 2 teras en disco corriente HDD, que son de un consumo de lectura alto. No son tan tolerantes como el SSD o el NVMe SSD a lectura, pero sí tienen una buena capacidad y una buena estabilidad, bastante aceptable diría yo. Y de haber fallas, ellos reemplazan el hardware inmediatamente y siempre tienen soporte y apoyos por capa, entonces nunca va a tener pérdida de datos completas con ellos. Así que valorablemente una empresa que es conveniente y es decente y es correcta en su desempeño, Interserver. DigitalOcean también actúa de la misma manera. Vultr también. OVH Cloud también, para qué decir, una gran empresa. Contao, una gran empresa alemana también. Está OVH Cloud France, en Francia, está OVH Cloud en Canadá, está OVH Cloud en, si no mal recuerdo, hay una parte en Canadá, Estados Unidos, ¿cierto? Y ahora en Inglaterra. Bueno, estos progresos son más o menos los gigantes. Ahora, obviamente, están los gigantes de Google, ¿cierto? Que están estas posibilidades de tener virtualizaciones elásticas, ¿cierto? De consumo elástico, y tú pagas lo que consumes. Eso, así que bueno, este ha sido mi approach genérico, global, de lo que es un VPS, un entorno protegido, ¿cierto? Con un hostname dedicado, con IP dedicada. Tú puedes comprar más IP, ¿cierto? Dedicada. Que la reputación de la IP sea buena, ¿cierto? Y obviamente te reitero, no porque la IP o compre un VPS solamente con IP chilena va a ser o más rápido, más veloz, o voraz, o un Usain Bolt, perdona que te nombre así, de la velocidad dentro de Chile. La pregunta que te hago yo es dentro de Chile. ¿Te has preguntado cómo llegan los emails fuera de Chile? ¿O a Estados Unidos, o a Canadá, o a Reino Unido, o al extranjero? Nunca te lo has preguntado. Yo te respondo que llegarían peor que los del extranjero. O sea, si tú arrendas un VPS en Estados Unidos que tiene una red redundante de datos, de transmisión de datos, de megabits, ¿cierto?, hacia Chile o hacia Latam, tan redundante de fibra óptica por vía oceánica, que en el fondo es más conveniente comprar en Estados Unidos porque la red, ¿cierto?, de transmisión de datos permite que todo esto que te estoy hablando ahora sea más convergente en su afán, ¿cierto?, de que no fallen y todos los correos lleguen a todas las partes prácticamente con la misma velocidad. Es decir, una velocidad global de 1 GB global. No solamente en Chile o la red más rápida de Latinoamérica. No, no, no. Esto es global. Entonces tú buscas la globalidad. No busques la personalización solamente porque estás en Chile y vas a vender en Chile. Trata de mirar un poco más allá de tus ojos. No te limites a un mercado tan pequeño como Chile, donde que quizás cueste vender porque hay escaso nivel de accesibilidad a invertir. Trata de invertir de a poco en dólares en resellers Master o Alpha, y ahí, cuando tenga una cantidad de clientes importante, un VPS en Estados Unidos. Parte, no sé, por OVH Cloud o por contado, y de ahí luego te vas a Interserver o empresas norteamericanas que te den una estabilidad mayor y la analices técnicamente de la ficha y ya está. Eso es todo. Así que bueno amigos, yo estuve por acá, se despide, cambio fuera. Que estén bien.